Excelente. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren excelente. Y pues como ya lo comentó la compañera Jessica, cerramos nuestro contenido programático con este taller, ¿sí? Un taller teórico práctico bien interesante que he preparado para ustedes. Entonces desde ahora pues les pido que estén súper atentos a lo que vamos a compartir esta tarde para que se lleven, digamos, el plus con respecto a las metodologías cualitativas y cuantitativas. Damos inicio entonces a nuestra presentación. Bien, antes, por supuesto, quiero mostrarles a ustedes, justamente de esto se trata, taller de metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa aplicadas a la industria, con un caso práctico que vamos a realizar. Y sí, me adelanto a comentarles que, digamos, he incluido un plus con respecto a las metodologías cualitativas y cuantitativas, y también vamos a hablar, ¿de acuerdo? Ya que el taller me pide que justamente estas dos metodologías principalmente comparta con ustedes. Sin embargo, he adicionado la metodología mixta, que es la combinación de las dos. Ya vamos a hablar de esto a medida que transcurra nuestra presentación. La agenda es la siguiente, para que ustedes ya estén atentos, muy bien, sepan de qué se trata, cuáles son los puntos que vamos a conversar esta tarde y por supuesto, desde este momento les pido que ante cualquier inquietud, con muchísimo gusto, no lo dejen para el final, coméntenos en el momento que usted desee decir algo, ¿sí? La agenda entonces tiene como primer punto una introducción, les hablaré de manera breve, precisa, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de este taller? ¿Cuál es la importancia de las metodologías en la industria? Y vamos a precisar o a recordar de alguna manera cuáles son los fundamentos teóricos. Es decir, ¿de qué se trata la metodología cuantitativa? Vamos a definirla, algunas de sus características principales, cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos que utiliza la metodología cuantitativa. Vamos a hablar de algunos ejemplos de aplicación en la industria para que nos ubiquemos en contexto. De igual manera, la metodología cualitativa. Vamos a definirla, vamos a hablar cuáles son sus características, cuáles son los instrumentos y las técnicas que utiliza de manera particular la metodología cualitativa en la recolección de datos. También algunos ejemplos de aplicación en la industria. Bien, y el tercer punto que les comenté al inicio, cuando nos saludábamos, la metodología mixta, ¿verdad? Como combinación de las dos, como plus, para no hablar de manera aislada de la cuantitativa o de la cualitativa, sino que también pues entendamos que existe la combinación de las dos. Y por supuesto quiero aclarar algo, que para muchos autores nos precisa que existe solo una metodología cualitativa y cuantitativa. Mis respetos a ellos, por supuesto. Y hay otra gran cantidad de autores con muchísima experiencia con respecto a lo que es metodología de la investigación, que nos hablan que existe la combinación de las dos y es llamada metodología mixta. En mi experiencia personal y particular con respecto a la elaboración de una tesis, elaboración de una investigación, de un trabajo de grado, etcétera, etcétera, me permito decirles que existe la combinación de ambas metodologías. Sí, existen investigaciones que son netamente cuantitativas y existen investigaciones que son solo cualitativas. Sin embargo, repito, existe y se utiliza la combinación de las dos. Y para muchos autores es llamada metodología mixta. De ella vamos a dar la definición y qué beneficio nos da a nosotros en cualquier investigación. Bien, avanzo. El contenido ya del taller propiamente dicho, después que hagamos ese repaso desde el punto de vista teórico, eh, les voy a plantear un caso de qué se trata, cuál es el contexto, en qué nos ubicamos. Muy bien, y he cogido algo pues relacionado, ya que sé que hay muchos profesionales de la salud acá en esta capacitación y también ingenieros, entonces creo que nos vamos a ubicar en contexto de manera muy fácil con respecto al caso práctico que yo he tomado como bandera para compartir con ustedes y lograr precisar las metodologías tanto cualitativas como cuantitativas y la mixta. Luego hablaremos de los
por un momento creo que perdimos la comunicación. Con Jessica, no sé si ya me está oyendo. Sí, doctor. Ha dejado de compartir. Creo que el internet le ha sacado de la sala. Qué raro. Ya Sí. vamos, ya vamos. Sí, Permítame un momento. Ya, dejo de compartir entonces. Si es que aparece allí que estamos compartiendo y no se ve algo, permítame un momento. Ajá. Creo que ya tienen pantalla. En este momento, compartiendo y hablando de la... ¿Me confirman si se está viendo bien, si me están escuchando bien sí, se ve antes de en la avanzar? PPT, doctor. Perfecto. Podemos avanzar entonces. Sí, sí, sí. Ok. Perdón que se nos adelantó aquí, está como rápido esto. Ok, listo. Entonces, el caso, objetivos del taller, cuál es la importancia de las metodologías, qué diseños e instrumentos vamos a utilizar. ¿Sí? En esos diseños e instrumentos yo me adelanto a decirles, ¿verdad? Que van a ser ustedes, por supuesto, con mi guía desde acá, quienes vamos a elaborar, ¿sí? Vamos a elaborar un ejemplo de instrumento. Yo los voy a ir guiando y, por supuesto, yo tengo uno preparado que va a ser complemento de lo que ustedes propongan, de manera que podamos llevar el caso práctico y quede lo más fácil y lo más entendible posible. Luego vamos a hacer una muy breve discusión y revisión de ese instrumento que ustedes están proponiendo. Y luego, como punto 6, en este caso del taller, vamos a hacer de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Bien, avanzo. ¿Qué herramientas se utilizan? Esto sí lo vamos a mencionar en el análisis de datos. Bien, cualquier interrupción me hacen saber si de pronto no se está escuchando bien o algo por el estilo. Este, en cuanto a estas herramientas, las vamos a mencionar. Entendemos que, ¿verdad? Nosotros como investigadores, ojo, salvo que seamos unos expertos en la parte estadística, que muchas veces no lo somos, tampoco estamos obligados a hacerlo. Normalmente existen profesionales que en la parte estadística de la investigación, para efectos del análisis de datos, contamos con ellos para aplicar ciertos programas que nos van a permitir a nosotros entender esos datos que nosotros hemos recolectado. Bien, dejo esto claro, de manera que yo voy a presentar en ese momento cuáles son los que normalmente se utilizan. Muy bien, luego de esto vamos a presentar los resultados y haremos las conclusiones del caso práctico. Ya pueden estar ustedes dándose cuenta en pantalla que el caso se llama Evaluación de riesgos físicos, químicos y biológicos en un hospital. Hemos estado hablando de justamente este tema de seguridad, prevención de riesgos, y hemos utilizado en muchas ocasiones el ejemplo de que muchas de las profesionales que están conectadas con nosotros trabajan o han trabajado en hospitales y creo que en contexto se van a ubicar muy bien. Cerraremos con recomendaciones, qué resultados de aprendizaje desde el punto de vista de este tema que nosotros hemos compartido ya en esta la tercera ocasión, quedan para ustedes con respecto al caso planteado. Y al final, pues una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo les tengo a ustedes una ronda de preguntas y respuestas, de manera que hagamos esa retroalimentación final y todo quede totalmente claro. Bien, bueno, compartida la agenda, mis estimados, vamos a iniciar con nuestro taller. Punto uno, como ya ustedes lo vieron en la agenda, y quiero compartir con ustedes el objetivo general de este taller, y es capacitar a los participantes, a ustedes, en el uso y aplicación de metodologías de evaluación, ojo, cualitativa, cuantitativa principalmente. Vamos a hablar de las mixtas también, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la eficiencia en procesos industriales. Este es el objetivo. Tenemos varios objetivos específicos dentro de este taller. El primero, comprender los conceptos básicos de las cualitativas y cuantitativas. Esto nos va a permitir proveer una base teórica sólida sobre las diferencias, ventajas y limitaciones que tiene cada una. Y antes de avanzar, antes de entrar en contexto propiamente dicho, ¿qué son estas metodologías? Quisiera dejar una pregunta en el aire para todos nuestros participantes, si algunos o todos conocen estas metodologías, si las han aplicado en algún tipo de investigación. Eso me va a permitir a mí eh, precisar mucho mejor cómo me voy a dirigir a ustedes con respecto a la explicación de este caso y de la aplicación de estas metodologías. Los escucho si alguien
que supongo que sí ha hecho maestría, por ejemplo, doctorado quizá, o especialización y ha realizado su tesis, ha realizado un trabajo de investigación donde eventualmente aplicó algún tipo de metodología. Escucho si alguno de los participantes nos firma para yo saber en qué terreno estoy trabajando. Lo pueden colocar en el chat o levantar la manito o algo. Me gustaría saber eso. Ok, creo que no tenemos ninguna respuesta directa. Voy a entender por el silencio que quizá no conocemos en mayor medida las metodologías cualitativas o cuantitativas. Sin embargo, avanzo, le pido que no se inquieten, vamos a estar relajados, es algo bastante interesante y vamos a darnos cuenta en qué terreno estamos pisando en este momento. Hablamos entonces del primer objetivo, como acabamos de decir, comprender los conceptos básicos, entender de qué se trata cada uno. Bien, nuestro segundo objetivo específico del taller, quiero decir, será aplicar técnicas cualitativas en contextos industriales. Esto nos va a permitir a nuestros participantes compartir con ustedes cómo realizar una entrevista, grupos focales, análisis de contenido, con la finalidad de obtener la información que a nosotros nos interesa de acuerdo a nuestra investigación. Bien, objetivo específico número 3. Implementar métodos cuantitativos en la evaluación de procesos industriales. Esto nos va a permitir capacitar. Perdón, hay un micrófono abierto por ahí. Ajá. Esto nos va a permitir capacitar, ¿verdad? En el uso de encuestas, metodología cuantitativa, análisis estadístico y otras herramientas cuantitativas para medir y analizar datos. Bien, dicho esto, tenemos nuestro objetivo específico que se refiere a integrar ambos enfoques para una evaluación de tipo integral, ¿sí? Sí, más eficaz, más eficiente, etcétera. ¿Qué nos va a permitir esto? Mostrar cómo combinar metodologías cualitativas y cuantitativas para obtener una visión más completa, como dijimos, más precisa de los procesos industriales. Bien, tenemos como quinto objetivo específico desarrollar habilidades prácticas, y es justamente un caso práctico lo que vamos a realizar esta tarde, realizar ejercicios, estudio de caso, que permita a ustedes aplicar lo aprendido en situaciones reales. Muy bien. Seguimos con nuestra parte introductoria en el segundo punto, la importancia de las metodologías en la industria. Aquí vamos a analizar el para qué, por qué, muy bien, por qué las podemos aplicar o por qué las aplicamos y para qué. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de las metodologías cuantitativas. Muy bien, y los términos ya muchos quizás los conocemos, quienes quizás no recordemos, los voy a precisar en este momento. Cuando hablamos del término cuantitativo, me refiero a algo que yo puedo medir con algún tipo de instrumento, que es medible, que puedo medir como tal. ¿Sí? Por ejemplo, el resultado de algo, ¿verdad? Que me digan sí o no. ¿Cuántas personas les gusta el color amarillo? ¿Cuántas personas les gusta el color rojo? ¿Cuántas? Oiga la palabra, cuantitativa, de medida. ¿De acuerdo? Cuando abordemos ahora las cualitativas, entendamos la diferencia. Preguntar, ¿cuántas personas les gusta el color amarillo o cuántas les gusta el color? Ahí vamos a analizar en la cualitativa, me adelanto para aclarar los conceptos, ¿por qué? ¿Por qué le gusta el color amarillo? ¿O qué le atrae del color amarillo? Fíjese usted, algo que no es medible con un número como tal, sino que es desde el punto de vista más subjetivo. ¿De acuerdo? Avanzamos entonces con la primera de las importancias de la metodología cuantitativa. Y es la medición precisa. Va a facilitar la recolección de datos numéricos que pueden ser analizados estadísticamente para identificar patrones y tendencias. Número 2, dentro de las características, dentro de la importancia que tiene la metodología cuantitativa. Generalización. Los resultados obtenidos pueden ser generalizados a una población más amplia.
lo que es útil para la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo puedo generalizar una población más amplia, que yo puedo en mi investigación realizar un muestreo, ¿de acuerdo? Determinar un número, una muestra, y en base a los resultados de la muestra yo puedo generalizar ese resultado, siempre que la muestra, por supuesto, tenga similares al resto de la población o el universo que yo utilizo para aplicárselo a mi investigación. Bien, número 3 de las características cuantitativas. Objetividad. Aquí está la palabra clave, no es la única, pero sí que nos orienta cuando hablamos de una metodología cuantitativa. Y ya lo dije al inicio, es objetiva. Provee una base para evaluar el rendimiento y eficiencia de un proceso industrial. El que yo voy a medir, repito, cuántos amarillos, cuántos rojos, un número. Bien, dicho esto, le menciono la importancia de la metodología cualitativa, la cual es, digámoslo así, en relación a la cuantitativa, esta no es medible con un número, ojo, es más bien entonces, no es cuántos amarillos, sino por qué te gusta el color amarillo, qué te atrae del color amarillo. Ya vamos a la parte más subjetiva, ¿de acuerdo? Número 1, de su importancia, profundidad por comprensión. ¿Qué significa esto? Permite obtener una comprensión profunda comportamientos, percepciones dentro de la industria, lo que esto va a llevar a revelar problemas que están allí, muy bien, y entender cuál es la oportunidad para mejorar ese problema. Número 2, flexibilidad. La metodología cualitativa es adaptable a diferentes contextos. Puede ajustarse de acuerdo a las necesidades. Actualizar los datos cuantitativos, sí, proporcionando un marco más completo para yo poder interpretar de mejor manera los resultados obtenidos en mi investigación. Bien, vamos al punto número 2. Ahora sí ya nos vamos directamente a los conceptos de cada una de ellas y se darán cuenta que lo que acabo de decir con estas láminas anteriores concuerda con lo que van a ver aquí a continuación. Vamos con la primera, metodologías cuantitativas. De la palabra ya lo entendemos. Voy a medir, me va a permitir medir. ¿Qué es la metodología cuantitativa? Bueno, ella se centra en la recolección y análisis de datos numéricos, como dijimos anteriormente. Utiliza herramientas estadísticas que nos podrían eventualmente permitir probar una hipótesis y buscar un patrón general. Eso hace o eso es la metodología cuantitativa. ¿Qué características tiene la metodología cuantitativa? La primera, y aquí ya nos ubicamos en contexto, es objetiva, ¿de acuerdo? Objetividad. Busca la objetividad en recolección y análisis de datos. Se vale de la medición numérica, utiliza datos numéricos y herramientas estadísticas. Generalización, el resultado puede ser generalizado a la población más amplia, como dijimos anteriormente. De la muestra tomada para la investigación, siempre que tenga las mismas características del resto de mi población, podré generalizar el resultado. Eso nos permite la metodología cuantitativa. Y es replicable. ¿Sí? La replicabilidad se refiere a los estudios que pueden ser replicados para verificar los resultados. Puede ser replicado un estudio o debe ser replicado un estudio siempre que yo aplique o siga la misma metodología que el autor que planteó esta investigación. Y ese es el deber ser. Si cumple la replicabilidad, entiendo que es una investigación objetiva y vamos a decirlo en palabras más sencillas, debe entonces, ¿sí? ¿Qué técnicas e instrumentos utiliza la metodología cuantitativa? Como técnica es una de las más utilizadas en la metodología cuantitativa, la encuesta, la técnica de la encuesta. Se utiliza como instrumento un cuestionario, ¿sí? Que a veces nosotros decimos, apliqué una encuesta, sí me capta, ¿no?
ese documento digital o impreso que tiene una serie de preguntas que pueden ser abiertas, cerradas, de opción múltiple, con escala de Likert, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo cierto es que es un documento que tiene una serie de preguntas en relación a la información que yo pretendo obtener directamente de la realidad. En este caso, si hablamos de una investigación tipo de campo, muy bien, aplico un cuestionario. Estas encuestas y cuestionarios son herramientas estructuradas que van a permitir recolectar los datos numéricos. Yo voy a hacer preguntas objetivas allí. ¿Le gusta, verdad? No. Ahí voy a tener un dato numérico y de esa población, de esa muestra cuestionario, yo obtendré al final un resultado para adelantarme y estar en sintonía, que me dirá quizás al final, por ejemplo, que el 20% si utiliza el color amarillo y el 80% no. Esos son datos numéricos. También se vale la investigación o la metodología cuantitativa de entrevistas estructuradas, preguntas predefinidas que se aplican de manera uniforme a los participantes. Y también se utiliza muchísimo en la metodología cuantitativa. Bien, es el registro de comportamientos específicos en situaciones controladas. Muy bien, avanzo. Los ejemplos de la aplicación de esta metodología en la industria, por ejemplo, investigación de mercado, es la utilización de encuestas, fíjense, ¿no? Encuestas es la técnica y cuestionarios es el instrumento para recolectar datos sobre las preferencias y comportamientos de los consumidores. Por ejemplo, cuando se lanza un producto nuevo al mercado, una salsa de tomate, una mayonesa, cualquier cosa. Entonces, en este sentido, se elabora un instrumento, que en este caso es un cuestionario, repito, bien sea impreso, bien sea digital, y se le aplica a una población en específico para obtener de ellos la información que yo requiero. ¿Ha utilizado este producto? ¿Conoce este nuevo producto? ¿Cuántas veces lo utiliza por semana? Y que me dé números, que me dé información para yo determinar al final qué tal se está moviendo el mercado con respecto a la opinión del público. Bien, otro ejemplo de la metodología cuantitativa, el control de calidad. La implementación de técnicas estadísticas para monitorear y mejorar la calidad de productos y procesos. Allí también se aplica una metodología cuantitativa. Bien, hablemos ahora desde el punto de vista teórico para recordar de qué se trata la metodología cualitativa. Ya lo dijimos al inicio, sin embargo, aquí vamos. Se enfoca en comprender el fenómeno complejo. Como dije, ¿cuántos amarillos y cuántos rojos utiliza? Aquí la pregunta va a ser, ya desde el punto de vista de comprensión, ¿por qué le gusta? O cómo lo utiliza, etcétera, pero no cuánto. Aquí nos vamos más a la parte subjetiva, ¿de acuerdo? Características de la metodología cualitativa. Ahí está la primera, en contraste con la cuantitativa, es subjetiva. Acepta la subjetividad y la interpretación del investigador. Profundidad, se enfoca en la comprensión del fenómeno más complejo. Flexible o flexibilidad, los métodos son flexibles, adaptables a diferentes contextos. Eso es la metodología cualitativa. Y también incluimos la contextualización que proporciona un marco, ¿verdad? Contextual para los datos recolectados. Precisado el concepto y características de la metodología cualitativa, ahora revisamos qué técnicas e instrumentos utiliza. La metodología cuantitativa utilizaba, por ejemplo, un cuestionario, la encuesta como técnica. La metodología cualitativa utiliza una entrevista que tendrá, por supuesto, un guión de entrevista, ¿de acuerdo? Una entrevista en profundidad, que significa conversaciones abiertas que buscan explorar percepciones y experiencias de los participantes. A diferencia de la cuantitativa, yo le podría preguntar a usted, ¿usa o no usa, verdad? ¿Usa este producto, sí o no? Aquí le voy a preguntar, ¿por qué lo usa? ¿Le gusta este producto? ¿Cuántas veces lo usa? Por ejemplo, si ya hablamos de números en cuanto a las veces que usted lo utiliza, si le gusta, ¿por qué le gusta? ¿Qué le llama la atención de ese producto?
Esta es la parte cualitativa. Grupos focales, que se refiere a discusiones grupales dirigidas para obtener diversas perspectivas sobre un tema. La observación participante, el investigador se involucra en el entorno del estudio para obtener una comprensión pues un poco más allá sobre el tema investigado con respecto a la población que ha decidido estudiar. Bien, ejemplos de aplicación en la industria de metodología cualitativa. Estudio de caso, análisis detallado de un caso específico dentro de la industria para entender mejor qué proceso observamos nosotros allí. Bien, tenemos las entrevistas en profundidad. La metodología cualitativa, uno de los instrumentos que utiliza con mucha frecuencia, bastante efectivo, demostrado así para obtener esa información desde el punto de vista cualitativo, es una entrevista en profundidad. Recolección de información detallada sobre las experiencias, percepciones de los empleados y clientes para mejorar los procesos y productos. Bien, ahora, como les mencioné al inicio, el plus en este taller, muy bien, para ustedes, no solo hablar de la metodología cuantitativa por un lado, cualitativa por otra, en nuestra investigación, eventualmente, si así lo amerita, podríamos aplicar lo que se conoce como metodología mixta o estudio cual y cuantitativo, que mezcla los dos. Esta metodología es un enfoque que combina métodos cualitativos, métodos cuantitativos en un mismo estudio para aprovechar las fortalezas de ambos y compensar las debilidades. Porque entiendo que la metodología cuantitativa, muy precisa, muy objetiva, me va a permitir hasta un determinado límite de obtención de información. La metodología cualitativa me va a permitir obtener algo más allá. Entonces, combinando las dos, yo voy a obtener mucha mayor información con respecto a mi investigación. Bien, ¿qué beneficios tendría? Porque es posible que surja la pregunta en ustedes, bueno, aplico metodología cuantitativa, solo mido, sí o no, ¿es amarillo o es rojo? Me sumo a la cualitativa también, combino. Y digo, aparte de que usted me diga que sí prefiere el amarillo con respecto al rojo, también le pregunto por qué. ¿De acuerdo? Entonces nos permite o nos trae como beneficios la combinación de las dos, el estudio cual y cuantitativo, una comprensión integral. Esto permite, ¿verdad? Algo más completo, ¿ok? Esto permite algo más completo de los fenómenos al combinar datos numéricos y contextuales. Número dos, validación cruzada. Importantísimo. Facilita la validación de resultados a través de la triangulación de datos, aumentando la confiabilidad del hallazgo. Cuando yo triangulo un dato, la triangulación significa el contraste entre lo que es digamos, el soporte teórico, ¿sí? El resultado particular como investigador y el contraste de la experiencia que hay con respecto al tema. Esa es una triangulación. Y por último, el número 3, flexibilidad. Ofrece flexibilidad en el diseño de la investigación, permitiendo ajustes de acuerdo a las necesidades del estudio. O sea, la metodología mixta va un poco más allá, sí, nos permite ampliar un poco ese radio de acción de lo que nosotros vamos a obtener. Ojo, y aclaro, está bien cuando nuestra investigación está enfocada exclusivamente a la metodología cuantitativa o está enfocada exclusivamente a la metodología cualitativa. Solo hago énfasis en que la combinación de las dos nos permite ir un poco más allá. Bien, permítame avanzar. Y a continuación, damos entonces inicio, después de este repaso, ¿verdad? Después de recordar, de precisar con respecto a lo que es la metodología cuantitativa, de qué se trata, qué ventajas o desventajas, si se quiere, mencionamos la metodología cualitativa y la combinación de las dos, como metodología cual y cuantitativa o meta. Entonces, a nuestro taller, aquí vamos a estar, aquí en adelante, mis estimados, ustedes son quienes van a participar y a, pues, a desarrollar todo lo que he preparado para ustedes.
punto 1 de nuestro punto general 3 del taller, caso práctico. Como lo vimos en la agenda, se llama evaluación de riesgos físicos, químicos y biológicos, directamente relacionado al tema que hemos venido compartiendo en un hospital. Bien, ya tenemos el título para que ustedes se vayan ubicando ya en contexto. Muy bien. Y les relato de qué se trata nuestro caso. Dice así: un hospital desea evaluar los riesgos físicos, químicos y biológicos a los que están expuestos sus empleados y pacientes, ojo, trabajadores y pacientes, para mejorar las condiciones de salud y seguridad. Bien, el objetivo es utilizar tanto metodologías cualitativas como cuantitativas para obtener una visión completa de los riesgos que siempre están presentes. Bien, le dejo ahí un segundo más para que usted precise el contexto de qué se trata en, digamos, ¿verdad? Nuestro espacio físico donde vamos a realizar nuestra investigación, vamos a llamarlo de esta manera, obedece a un hospital, ¿verdad? Nuestra población, en este caso, son los trabajadores y pacientes. No estamos mencionando un tiempo, no estamos hablando de un tiempo determinado, pero sí estamos mencionando el espacio, ¿verdad? Que se trata de un hospital y que nuestra población que vamos a evaluar van a ser los trabajadores y los pacientes con respecto a los riesgos a los que están expuestos. Desde los 3 puntos de vista de los temas que nosotros hemos venido evaluando en los días anteriores, que es riesgo físico, riesgos químicos y riesgo biológico. Dicho esto, y ya usted tomó nota, ya está en contexto, ahora hablemos cuáles son los objetivos particulares del caso que estamos analizando esta tarde. Bien, el primer objetivo es del punto de vista cuantitativo. Atención aquí, vamos a tener 2 tipos de objetivos, cuantitativo y objetivos cualitativos. Los cuantitativos, primero, identificar y medir. 2 verbos en infinitivo claramente definidos para la metodología cuantitativa. ¿Sí? Medir, ya esa palabra es clave. Los niveles de exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos. Objetivo número 2, evaluar la frecuencia y gravedad de incidentes relacionados con esos tipos de riesgos, con riesgo físico, químico y biológico. Tercer objetivo, desde el punto de vista cuantitativo de nuestro taller, analizar las tendencias de exposición e incidentes a lo largo del tiempo. Bien, tenemos que tener presente en todo momento estos objetivos porque en base a nuestros objetivos, pues existirán unas variables que son las que nosotros vamos a estudiar, que son las que nosotros vamos a medir con nuestros instrumentos de recolección de datos, desde el punto de vista cuantitativo y ya vamos a explicar desde el punto de vista cualitativo. Bien, voy a avanzar. Objetivos desde el punto de vista cualitativo. Número 1, comprender las percepciones. Atención con las palabras, ya no estamos hablando medir, ¿verdad? Mire, comprender la parte subjetiva, relacionado directamente con investigación cualitativa. Vamos a comprender las percepciones y experiencias de los empleados y pacientes respecto a los riesgos que mencionamos al inicio, físicos, químicos y biológicos. Objetivo número 2 de la metodología cualitativa. Vamos a identificar específicos, ojo, y sugerencias para mejorar las condiciones de seguridad. Número 3. Vamos a explorar las expectativas y necesidades no satisfechas en términos de salud y seguridad. Tenemos entonces diferencia de los objetivos cuantitativos y de los objetivos cualitativos, que son aquellos que nos van a llegar a el resultado esperado. El objetivo, recordemos que es la meta, ¿de acuerdo? Que nosotros nos proponemos a donde queremos llegar y debemos tenerlos presentes
en todo momento en nuestra investigación y no desviarnos de los objetivos para llegar al resultado esperado de acuerdo a los objetivos planteados. Muy bien, dicho esto, quiero resaltar la importancia de la aplicación de la metodología mixta, es decir, de aplicar la metodología cualitativa en conjunto con la metodología cuantitativa. Bien, ¿qué nos permite la metodología mixta o la metodología cuali-cuantitativa o la investigación cuali-cuantitativa o la combinación de la aplicación de las metodologías cuantitativa y cualitativa en una investigación? Nos permite, número uno, evaluación integral. Esto es la combinación de ambas metodologías que nos va a facilitar, nos va a permitir una evaluación más completa. Ya mencionamos algo al inicio, precisa, aprovechando las fortalezas de cada enfoque. Lo que me proporcione la cualitativa, lo que me proporcione la cuantitativa, combinarlo para tener algo mucho más grande, mucho más preciso, mucho más amplio y que me permita obtener un resultado que sea más generalizable a la población total de mi investigación. ¿Sí? Número dos, aplicar la metodología mixta o la combinación de la cualitativa y cuantitativa me permite mejorar la toma de decisiones. Esto proporciona una base sólida para la toma de decisiones al considerar tanto los aspectos cuantitativos como los aspectos cualitativos. Bien. Número tres, la metodología mixta o la combinación de las dos nos permite innovación y mejora continua. Y cuando hablamos de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales, la mejora continua es importantísima. Y la innovación, por supuesto, que nos va a permitir a nosotros obtener y darnos cuenta justamente de las debilidades que existen para fortalecer justamente esos puntos. La innovación y mejora continua facilita la identificación de estas áreas al ofrecer una visión holística de los procesos industriales. Muy bien. Teniendo esto claro, con este repaso desde el punto de vista teórico, ¿a qué se refiere la metodología cualitativa? ¿A qué se refiere la metodología cuantitativa? Y los beneficios que nos ofrece o que nos brinda la combinación de las dos, conocida como metodología mixta o cual y cuantitativa, vamos a conversar y aquí entran en juego ustedes inmediatamente para que ya nos activemos, por favor, con respecto al diseño de instrumentos. Antes de avanzar a la próxima lámina, recuerdo lo que mencionamos unas cuantas láminas más atrás, cuando hablamos de los instrumentos de recolección de datos de la metodología cualitativa y cuantitativa. En la metodología cuantitativa, por ejemplo, pudiéramos diseñar un cuestionario y en la metodología cualitativa pudiéramos diseñar una entrevista en profundidad. Y es lo que justamente vamos a hacer a partir de este momento. Así que atención allí todos. Aquí viene nuestro inicio del desarrollo práctico de este taller. Mis estimados, permito leerles. Instrucción general. Ok. De forma grupal o individual, como usted se encuentre, por supuesto, en este momento, ¿verdad? Conectado acá y compartiendo con nosotros. Si se encuentran en grupo, pues excelente. Si se encuentra individual, de igual manera usted, por favor, intente hacer lo que vamos a relatar a continuación. Puede utilizar una herramienta sencilla, muy bien, que es entrar a Google Forms. Creo que en alguna oportunidad quizá todos lo hemos utilizado, generalmente para cuando queremos elaborar un examen, cuando queremos elaborar justamente un cuestionario, una encuesta, ¿sí? Una entrevista, justamente, ¿de acuerdo? Ese instrumento que tiene una serie de preguntas que pueden ser para respuestas abiertas, que pueden ser para respuestas de opción múltiple, etcétera, etcétera. Ya les estoy dando tiempo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Pueden ahí minimizar un poco la presentación. Hay una mano levantada por acá del doctor César de Pool. Bienvenido, Saludos, doctor. profesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, deseando se encuentren lo mejor posible. Excelente va la clase, profesor. Y me encanta cómo la ha planteado porque ciertamente son los retos que vamos a encontrar. Cuando salgamos ya con este diplomado firmado, van las empresas a confiar en nosotros para hacer estas metodologías.
Recuerden que la parte quali y cuantitativa son temas que debe ser manejado en lo cotidiano por cada uno de nosotros. Y bueno, agradecido, ya me queda poca batería a mí. Por allí le están pidiendo el enlace, profe, si nos lo puede compartir en el chat, por si acaso. Listo, ya, Excelente. Muchas perfecto. gracias. Ya lo copiamos, ya lo copiamos. Ahí sí, permítame, bueno, un par de segundos ahí, dejo de compartir para yo poder copiarlo. Disculpen, acá en mi lámina, ya lo copio, ya lo copio. Y les coloco en el chat inmediatamente. Ya les coloco un momento. Voy al chat. Aquí está. Ok, para que usted se abra, pues ahí aparte una paginita ahí en su computadora. Ahí está el link. ¿Sí? Voy a quedarnos un momento sin compartir pantalla. Ok. Mientras usted copia ahí en el chat el link, yo comparto nuevamente para verificar las instrucciones con ustedes y posteriormente, cuando sea necesario dejar de compartir para visualizar lo que ustedes vayan avanzando, por supuesto lo vamos haciendo de esa manera, ¿sí? Entonces, tómese 1, 2 minutos, 3 minutos, no sé qué. Yo estoy acá para irlo guiando, ¿sí? Vamos a entrar allí a Google Form, ¿verdad? Allí usted le dice crear, ¿sí? Un archivo nuevo, por supuesto, un instrumento. Google Form es algo bien sencillo que nos permite, por ejemplo, si yo quiero crear un examen que voy a aplicar, por ejemplo, acá en la universidad, ¿verdad? Y allí yo coloco las preguntas, coloco las opciones, si es que lo voy a hacer de opción, y también selecciono cuál sería la respuesta correcta, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Tómese ahí su tiempo. Sí voy a estar atento, les agradezco por favor a los compañeros que están conectados, que nos avisen, bien sea por el chat o abriendo su micrófono. Si ya lograron ingresar, Doctor, estoy leyendo en el chat que no pueden ingresar al enlace. Lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp también ok, para que sea quizá un poco práctico para la licenciada que dice que no puede ingresar también. perfecto, no le esperamos. La idea es que esto lo hagamos, porque de Ujú. aquí parte la base justamente de este taller. Tómese su tiempo. Ok, una vez que ingresemos, ¿verdad? Vamos a darle ahí diseñar, es bastante pues, sencillo, bien amigable esa página para crear un documento. No se inquiete, como nos resulte, como nos quede, así montemos una sola pregunta, ya es bastante para nosotros. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes lo conozcan y sepan que nos podemos valer de esta herramienta, de Google Form, para realizar, digamos, desde el punto de vista práctico, cómo podemos diseñar un instrumento. Ojo, hay muchísimas otras plataformas, yo les menciono esta porque, pues, la conozco un poco y la he utilizado muchas veces para exámenes, para encuestas, para entrevistas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, allí vamos a crear un documento nuevo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a diseñar la estructura, ojo, que debería llevar esa, entre comillas, encuesta, ¿sí? Vamos a llamarla así, encuesta de evaluación de riesgos en el hospital. Vamos a ponerle un nombre a esto, ¿no? Allí incluso cuando usted cree, le va a pedir que usted le coloque un nombre. Colóquele allí, encuesta de evaluación de riesgos en el hospital o algún nombre así parecido que usted se sienta pues a gusto con él. ¿Ok? Después que ya tengamos el título, no se inquiete, ya yo avanzo a la próxima lámina y voy siguiendo las instrucciones con usted. Una vez que ya haya ingresado en Google Form, ya le haya dicho crear, ¿verdad? Un documento nuevo, le va a pedir que le dé un nombre y usted pues le dice que lo va a llamar encuesta de evaluación de riesgos en el hospital. ¿De acuerdo? Ajá. Esta encuesta, una vez que la creemos, no se inquiete, si hacemos una o dos preguntas, excelente, no se inquiete, no tenemos que diseñar esta tarde 100 preguntas, así que no se preocupe, eso lo va a hacer usted ya luego, con calma, después que ya finalice el taller y usted quiera ampliar la encuesta, es solo para que se lleve la experiencia sobre este tipo de instrumentos, ¿sí? Yo voy a avanzar a la próxima lámina para irle guiando a ustedes, ¿ok? Y como les dije, ahora vamos a la parte específica. Ajá, si ya entró a Google Form, los esperamos. No se inquiete, no queremos que nadie se nos quede en el camino. ¿Ok?
vamos de forma grupal o individual, ¿sí? Si está alguien con usted allí y desea apoyarse, quizás conoce Google Form, adelante, adelante, bienvenido, quien esté por ahí cerca con usted, no se sienta desasistido. Ok, entonces vamos a diseñar el encabezado, ¿verdad? Porque todo instrumento tiene primero un encabezado, ¿ok? Como unas instrucciones, por supuesto, ¿verdad? No se presenta un instrumento de una vez con las preguntas, de una vez hay un encabezado, ¿sí? Una introducción. No se inquiete, yo le voy a dar ahorita un ejemplo, no se preocupe. Ok, entonces encabezado que debería, ojo, debería, no es una camisa de fuerza, hay cosas que usted considera que sí, que no, el instrumento lo está diseñando usted, ¿de acuerdo? Y hay cosas que vamos a compartir aquí, de pronto usted dice, bueno, yo, esta parte me parece que no, yo me gusta más así, bienvenido sea. Ok, entonces la encuesta de evaluación de riesgos en el hospital, que va a ser aplicada posteriormente a los trabajadores y pacientes. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿de acuerdo? De qué podría señalar usted allí en ese encabezado, ¿de acuerdo? Voy a dejar esta lámina que viene, ahí le dejo. Ajá. Está en Google Form, le dio crear a un archivo nuevo o encuesta, ¿verdad? Ya usted le dio el nombre. Entonces, fíjense, va estructurada, ¿sí? En ese encabezado. En primer lugar, ¿sí? Llevaría el propósito de la encuesta. Ya yo le voy a decir aproximadamente qué puede colocar usted en el propósito de la encuesta. ¿Ok? No se inquiete. Vaya usted también pensando qué debería colocar como propósito. ¿Cuál es el propósito de esta encuesta? Vayan pensando, yo le voy a dar una idea, yo lo voy a, perdón, lo voy ayudando con los primeros 2 o 3 tips. Después usted coloque el resto. ¿Qué propósito tendría esta encuesta? ¿Verdad? Bueno, evaluar los riesgos físicos, químicos y biológicos a los que están expuestos trabajadores y pacientes del hospital. Ese puede ser el propósito de la encuesta. O es un ejemplo que yo le estoy dando. De pronto a usted le gustan otras palabras o usted está pensando en otra cosa. Por favor, voy a estar atento. No quiero avanzar hasta que tengamos seguridad. Voy a estar atento con la compañera Jessica. Si todos lograron ingresar, si están escribiendo su encabezado, les repito, Google Form es una, digamos, una herramienta muy fácil de manejar, muy amigable. Debajo del propósito, ¿verdad? Usted colocó el título, ¿no? Encuesta, evaluación de riesgos, ajá, en el hospital. Más abajo de eso, usted escribe este instrumento, ¿verdad? O esta encuesta, como usted le provoque decir, no hay problema. Será, ¿verdad? O tendrá la finalidad, o tiene el propósito directamente, como usted quiera, no hay problema, de evaluar o de conocer, ¿de acuerdo? Los riesgos físicos, químicos y biológicos a los que están expuestos los trabajadores y pacientes en el hospital. Ok, gracias Jessica por ese comentario en el chat. Claro, plena libertad. Escriba en el chat, abra el micrófono. La idea es que ustedes estén aquí con nosotros y vayan avanzando, porque de aquí parte todo, importantísimo. Repito, si logramos colocar una sola pregunta es un éxito, no se inquiete. Ya después usted con calma sigue diseñando el instrumento y le coloca 20 preguntas más. No se preocupe, porque de aquí parte todo. Esta es la idea. Entonces, después del propósito, ¿verdad? Que usted diga que va a ser para evaluar los riesgos de los trabajadores y pacientes en el hospital, usted puede colocar en la línea que sigue un punto y aparte, como usted lo desee. La siguiente encuesta o este instrumento tendrá una duración de 10 minutos. Me pongo un ejemplo, que es lo que la persona se va, digamos, o va a invertir en responder esa encuesta. Es un ejemplo que le estoy dando, ¿no? Si usted cree que dependiendo del número de preguntas, usted dice, bueno, yo voy a hacer mi encuesta de 50 preguntas, tal vez necesite más tiempo, ¿verdad? Pero si hacemos una encuesta con 10 preguntas, yo creo que fácilmente 10 minutos cualquiera la responde, hasta menos. Muy bien, entonces, el siguiente instrumento, ¿verdad? Tiene como propósito, tiene como objetivo, como usted desee decirlo,
evaluar los riesgos o conocer los riesgos a los que están sometidos los pacientes y trabajadores desde el punto de vista físico, químico y biológico. La misma tendrá una duración de 10 minutos, fíjese, ya le estoy más o menos diciendo, y va dirigida exclusivamente a trabajadores y pacientes que eventualmente se encuentren en cualquier área del hospital. Ahí debemos definir, ¿verdad? ¿A quién la vamos a aplicar? ¿A quién está dirigida? Ajá. Punto y aparte. Anonimización. ¿Qué significa esto? Usted colocará en una o dos líneas, ¿verdad? Que los resultados obtenidos de este instrumento serán, ¿verdad? Exclusivamente para uso didáctico y que sus nombres o datos no serán revelados bajo ninguna forma. Eso significa anonimización, ¿verdad? No se utilizarán nombres, no se utilizarán números de cédula, no se utilizará quizá edad. Simplemente pudiéramos de pronto solamente definir en nuestra encuesta, ya vamos a ver un ejemplo, si es paciente o es trabajador. Es lo único que necesitamos saber. Pero no me va a decir ni su nombre, ni su número de cédula o identificación, ni en qué departamento trabaja exactamente. Vamos con calma. Muy bien, estamos en el encabezado, ojo. Y luego también mencionaba que, bueno, el uso de resultados será única y exclusivamente para las mejoras en el hospital con respecto a los riesgos que corren trabajadores y pacientes. Algo así sencillo. Por último, última línea, ¿verdad? O párrafo de nuestro encabezado, usted dirá, y bueno, le agradecemos por el tiempo, ¿verdad? Que se tome en responder a esta encuesta. Darle las gracias a la gente por su apoyo, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Voy a estar atento antes de avanzar si los compañeros que están conectados, si son todos o alguno de ellos que quizá ya tenga el encabezado, nos gustaría por lo menos saber por el chat. Sí, lo logré hacer. Aquí tengo mi encabezado. La idea fuera que todos lo hicieran. Sí, si quizá alguno de los participantes esté con el celular y tiene alguna dificultad también, nos puede hacer presente. Si se les complica hacer quizás por el celular, también lo pueden compartir aquí y así escuchamos las dificultades que tiene. Así, la licenciada Consuelo Córdoba sí lo está haciendo. Adel Yarleque también lo está haciendo. Sí, muy bien. Sí, sí. Jonathan Jara dice, ¿podría compartir la pantalla? La licenciada María, lo estoy realizando. Ajá, ok. Sí, la licenciada Tania Valdivia, estoy con celular y tengo problemas para ingresar. Dice, sí. Sí, me imagino que muchos el tema del internet, de hecho, está apareciendo, Jessica, todavía Sí, una pantallita por allí sí. que me dice, favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, lo que pasa es que al momento de compartir ha puesto optimizar, es ahí donde salen esas Ya, pues, barras bueno, pero mientras oscuras. los compañeros están, yo puedo dejar de compartir un momento rápidamente y creo que, ¿verdad? Ujú, sí, Quitamos la opción. eh, no, en las opciones compartir sonido, optimizar para compartir, no, no está seleccionada. Este, optimizar. O sea, no este, está. le- Ah, ok. ajá, no debe estar, ¿verdad? Optimizar para compartir video, no, nada de eso. Sí. No, no, Ok, no lo marque. no están, no están. Ok. Comparto de nuevo, vamos a ver, sin Ujú. embargo, esa pantallita nos sigue Dice, apareciendo ahí, en otras ocasiones no lo habíamos visto, pero bueno, esperemos sí. que no nos impida Eh, mayor cosa. el licenciado Jonathan Jara dice que si podría compartir la pantalla de Ajá. la simulación del Google Form. Ok, bueno, yo no tengo abierto el Google Form en este momento, ¿de acuerdo? Ajá. O ¿Podría quizá hacerlo? puedo compartirlo yo, doctor. Sí, Abro un Google perfecto. Form para que ellos Perfecto. vean, ¿verdad? Ok. Ajá.
Ok, Entonces adelante, adelante. dice, licenciada Tania Valdivia, dice, estoy con celular, tengo problemas para ingresar. Licenciada Chero, estoy con celular, pero sí lo estoy realizando. Sí, Yo perfecto. también estoy de este celular. Sí, algunos tienen dificultades con el celular, veo, ingresan al Google Form, les sacas del Zoom, otros sí pueden avanzar. Gracias Ok, por compartirlo, ¿no? Así nosotros también podemos conocer la dificultad. claro. Entonces voy a abrir un, Vamos a tomarnos de esto 1 o 2 minutitos más. Sí, claro, sí, que no sí. se inquieten. De todas maneras, yo tengo una simulación preparada porque ya me imaginaba que esto podía pasar. Entonces, yo Ujú, puedo avanzar mostrándoles a todos los compañeros cómo tenemos el resultado y luego con calma cada uno de ellos puede intentar hacerlo en el Google Form. Así que no se inquieten. y ya, doctor, estoy compartiendo el Google Form. Sí, ya lo veo. Sí, entonces abro acá, crear un Sí, formulario vamos en a crear un blanco. formulario. Ok, entonces, Ahí está. ¿Ve? oh, No tiene título. Formulario sin título. Vamos a ujú, colocarle el título. Allí ok, cuando le damos clic me permite el nombre. Como dijimos, ¿no? Encuesta de evaluación de riesgos a los trabajadores del hospital. Eh, Le podemos colocar ahí algo, ¿no? Ajá, los compañeros, por favor, si están viendo lo que Jessica nos está apoyando. Era lo que, bueno, yo le decía de manera verbal, perdón que ahora es que lo estamos haciendo. Sin claro. embargo, ahí va. Perfecto. Descripción del Encuesta, formulario. En esa encuesta de descripción, evaluación de riesgos, ¿verdad, doctor? sí, vamos a dejarla así, no hay problema. Ese nombre después podemos complementarlo, eso no hay problema. Es Ok. para que ellos tengan una idea qué es lo que yo les estaba explicando. Ujú, Yo les decía en la lámina que estábamos proyectando hace un momento, en esa, donde dice descripción del formulario, allí es donde va nuestro encabezado. Ajá. Yo les decía, por ejemplo, teníamos aquí primero, ¿verdad? Propósito de la encuesta. Entonces, el siguiente instrumento, puede escribir ahí algo muy breve, ¿verdad? Tiene la finalidad de evaluar, ¿verdad? Los riesgos químicos, físicos y biológicos a los trabajadores en el hospital. Algo así, algo muy breve, ¿sí? La misma, porque ahí viene la duración, la misma, ¿verdad? O la misma encuesta tendrá una duración de 10 minutos. ujú, Ajá, algo así. Va dirigida, por supuesto, aunque ya dijimos algo parecido al inicio, va dirigida exclusivamente a pacientes y trabajadores que, que digamos, pacientes que asisten al hospital, entiendo, y a trabajadores pues que laboran allí, ¿ok? Punto y seguido. Los datos personales, ¿verdad? No serán revelados, datos personales de ningún tipo. Eso significa anonimizar. Eso es importante siempre mencionarlo en una encuesta, para que las personas que la respondan tengan la tranquilidad que no van a ser revelados sus datos personales en ese sentido. La anonimización es algo fundamental en la investigación. Ajá. Ya cuando decimos eso, luego viene, digamos, el uso de resultados. ¿Qué voy a hacer yo con esos resultados después? Algo así, dirigido exclusivamente a trabajadores y pacientes. Ya está, ¿eh? Ya creo que los compañeros se están fijando, ¿sí? Y no se inquiete, no se inquiete. Podemos dejarlo hasta ahí. Ya usted tiene una idea qué más debe colocar allí. Y después que usted hace su formulario, como usted es quien lo está creando, usted puede editarlo. Después usted vuelve a entrar, le da a editar y puede complementar o quitar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ajá. Más o menos es así. ¿De acuerdo? Ya con el encabezado, ¿verdad? Yo voy ya, porque Jessica está compartiendo. Ya yo tengo algo que lo dije verbalmente, pero en láminas ya se los voy a mostrar de lo que podíamos decir, repito, en el propósito de la encuesta, en la duración, a quién iba dirigida, ¿sí? El anonimato, el uso de resultados y los agradecimientos. Para que pasemos, digámoslo así, ya después de este encabezado, vamos a avanzar, ¿verdad? A, digamos, la primera parte, que pudiéramos llamarla sección 1. Es un ejemplo. Información general. Y ya yo les voy a mostrar, de aquí en adelante ya no se inquiete. Ya usted lo intentó y sé que tiene una idea de lo que estábamos tratando de hacer. Este cuestionario
ya usted con calma posteriormente lo va a terminar de llenar, ya luego, ¿verdad? De colocarle el resto de preguntas y toda la información que yo le voy a dar hoy acá. ¿Sí? Ok, muy bien, voy a compartir pantalla, ¿sí? Para continuar donde nos quedamos y avanzar un poquito con ustedes, ¿verdad? Y que podamos hacer el resto. Ustedes lo intentaron, yo los felicito por eso. Ya eso es bastante. Así que no se inquieten. Y gracias a Jessica por el apoyo en mostrarnos el Google Form y ya tenemos una idea como ella. Se dieron cuenta que es bien sencillo. Bien, voy a avanzar, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces el encabezado decía más o menos algo así. En las láminas ustedes la van a tener porque posteriormente le van a compartir esta presentación. El propósito, fíjense, ¿no? Tiene como objetivo identificar y evaluar riesgos físicos, químicos y biológicos a los que están expuestos los trabajadores. Ya lo habíamos dicho de alguna manera, pero ahora lo está viendo usted ahí en la lámina. ¿Sí? Los resultados obtenidos serán utilizados exclusivamente para mejorar los procesos y garantizar un entorno más seguro para todos. Algo más o menos así. Ojo, no es obligatorio tal cual como usted lo está viendo. Cada uno de ustedes tiene su estilo muy particular de redacción. Yo le estoy mostrando mi estilo, como normalmente yo lo hago. Duración, el tiempo estimado para completar esta encuesta es de aproximadamente 10 minutos. Está dirigida tanto a trabajadores como a pacientes del hospital. Ojo, esto ya lo dijimos, avanzo. Y el resto del encabezado, pues, con respecto al anonimato. Ojo, no es que usted tiene que escribir anonimato, 2 puntos. No, usted escribe de manera seguida. La participación en esta encuesta es completamente anónima. No se recopilará ninguna información personal que pueda identificar a los participantes. Punto y seguido o punto y aparte. Los resultados de esta encuesta serán utilizados exclusivamente para la mejora de los procesos y todo lo demás. Algo más o menos así. Y por último, punto y aparte, agradecemos sinceramente su participación y su colaboración. Sus respuestas son fundamentales para ayudarnos a crear un entorno más seguro y saludable para todos. Listo, ese es el encabezado. Ya ustedes lo tienen. Entonces, yo les doy esta idea, por eso avanzo, ¿no? Siga de la misma manera, no se inquiete, de manera grupal o individual, vamos a intentar diseñar, ¿sí? 3 ítems con la información general, ojo, que debería, no es obligatorio, llevar la encuesta de evaluación de riesgo en el hospital, que estamos utilizando como caso práctico, y que será aplicada a los trabajadores y pacientes del hospital. Entonces, ¿cómo más o menos podría usted diseñar la sección 1, información general? Avanzo, más o menos así. ¿Sí? Más o menos así. Y el Google Form le permite a usted colocar opciones. Usted va a colocar número 1, rol en el hospital. 2 opciones nada más. O es empleado o es paciente. Y le va a colocar, ¿verdad? Que le permita marcar la opción. Así tan sencillo como le estoy comentando. Punto 2, departamento o área, si es que aplica, ¿no? Administración, enfermería, laboratorio, mantenimiento, otro. Y número 3, este sería como la información general del instrumento, de la encuesta. Tiempo en el hospital. Menos de un mes, 1 a 6 meses, 6 meses, 1 año, más de 1 año. Ojo, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Cada quien puede adaptarlo al entorno donde se encuentre. Ajá. Antes de avanzar, espero si hay alguna inquietud con respecto a esta lámina que estamos mostrando. Esto es lo que seguiría después del encabezado. Ajá, con toda libertad, en el chat o pueden abrir el micrófono. Si hasta aquí estamos claros de cómo vamos avanzando. Doctor, ¿Sí? la licenciada María Núñez preguntaba, después del anonimato, ¿qué más debemos colocar? Ok, permítame regresar, no hay problema. Bueno, ojo, repito, ¿no? No es que va a colocar anonimato 2 puntos, ¿no? Ya lo comentamos por si acaso. Usted escribe directo. La participación en esta encuesta es completamente anónima. No se recopilará ninguna información personal que pueda identificar a los participantes. Punto y seguido o punto y aparte. Como usted lo estructure, como le parezca mejor. Los resultados de esta encuesta serán utilizados exclusivamente para la mejora de los procesos en cuanto a la gestión de riesgos físicos, químicos y biológicos en el hospital. Eso es lo que sigue. Y repito, ojo, que esto no es una camisa de fuerza.
Esto es más o menos la estructura, lo que mínimo que uno debería decir en el encabezado de una encuesta, para que la gente tenga claro de qué se trata, cuál es el objetivo, qué van a hacer con mis datos, por qué tengo que apoyarlo, ¿sí? Ajá. Y el último párrafo, punto y aparte, agradecemos su participación y colaboración. Más o menos así va estructurada, ¿sí? Espero haber aclarado la inquietud. No son una celebración de amor, de una utopía. En el mundo real son una excusa para beber en exceso y decir cosas que no debes. Un filósofo. Psiquiatra. Vaya. eh, No, nada. Que tenemos un micrófono abierto por allí. Ok, No es más que Sí, doctor. panadería. ok. Ajá, me imagino que ya tomaron nota. Ajá, repito, no se inquiete. Digamos, estamos así es porque tenemos un tiempo en este taller. Pero usted con calma posteriormente termina de llenar todos los datos. Y como va a tener a mano la información de la, de la presentación, allí usted pues va a recordar qué más puede colocar. Repito, cada uno utilizando su estilo personal. Bien, después de esto, como dijimos, vendría una primera parte, una primera sección, que es la que podríamos llamarla información general y que contendría aproximadamente algo así. Ya que es una encuesta que vamos a aplicar, ¿verdad? A trabajadores y a pacientes, pues vamos a colocar cuál sería su rol en el hospital. Si es empleado o es paciente, para cuando, ojo, al final procesemos los datos, los resultados, entonces yo obtenga gráficos de barras, de tortas, ya de eso vamos a hablar más adelante, no se inquiete, sepa quiénes son los empleados y quiénes son los trabajadores. Esto sería más o menos lo que va allí, ¿ok? Repito, por cuestiones de tiempo del taller, no se inquiete, no se estrese, de que pronto no lo ha desarrollado por completo justo en este momento. Ya para mí es un éxito que usted ya intentó ingresar al Google Form, con lo que nos mostró la compañera Jessica, ya usted tiene una idea por dónde va el asunto y luego con muchísima calma usted va a terminar de complementar ese cuestionario y ya usted tiene una idea cómo es que se hace, ¿de acuerdo? Con el apoyo de las láminas y del resto de las explicaciones que yo le voy a dar. ¿Ok? Entonces yo voy a avanzar. Bien, ya tenemos aproximadamente lo que va. Avanzaríamos entonces, ¿verdad? Digamos un tercer paso, encabezado, sección de información general y un tercer paso, vamos a llamarlo así. Vamos a diseñar 3 preguntas, ¿sí? Repito, si diseñamos una, ya, no se inquiete. Es para que usted sepa cómo se hace. Después usted adiciona 50 preguntas más, no se preocupe. Vamos a diseñar al menos 3 preguntas con la información que debería llevar la encuesta de evaluación de riesgos en el hospital. Ojo, vamos a la primera parte, ¿verdad? Nuestra sección 2. Exposición a riesgos físicos. Recuerde que tenemos riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Vamos a abordar al menos los riesgos físicos. Y bajo esa misma forma, bajo esa misma estructura, pero relacionado a riesgos químicos y biológicos, posteriormente usted va llenando. ¿Ok? Entonces, esa sección 2, ¿verdad? Va a ir conformada por 3 preguntas. En este caso, es el ejemplo que estamos intentando que usted realice. ¿Ok? Por lo menos una vamos a colocar. No se inquieten. Vamos a esperarlos que nos confirmen por el chat. ¿Ok? O si desean abrir el micrófono, cómo van. Si estamos justo aquí para diseñar la primera pregunta. ¿Ok? Yo los voy a ayudar mostrando un ejemplo de qué pudieran llevar esas primeras preguntas para que usted lo vea ahí en pantalla e intente hacerlas en el Google Form. ¿De acuerdo? Sería algo, ojo, más o menos así. Recuerde que tenemos ya 3 primeras preguntas, ¿verdad? Que estaban en la sección de información general. 1, 2 y 3. El cuestionario, por supuesto, en orden numérico, sí, va en una seguidilla.
Las primeras tres, donde estaba la primera que decía rol, ¿verdad? Si era trabajador o si era paciente, a qué área pertenecía y cuánto tiempo estaba en el hospital. Eran tres, ¿sí? Tres ítems. Continuemos entonces con el 4, 5 y 6, es lo que yo les he comentado que ustedes deben diseñar. Yo les estoy mostrando un ejemplo de lo que podríamos eventualmente colocar en la pregunta 4 con respecto a riesgos físicos. Ojo, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Con qué frecuencia está expuesto a ruido? Ya lo vimos en nuestro primer tema, ¿se acuerdan? Excesivo en el hospital. Y tenemos unas opciones de respuesta. Y podríamos decir, pues, nunca, raramente, a veces, frecuentemente y siempre. Esas son las opciones que le vamos a dar al participante para que posteriormente, cuando llene la encuesta, nosotros entonces tengamos esa información. Una pregunta 5, ojo, un ejemplo, a usted de pronto se le ocurre otra distinta a lo que yo le estoy mostrando. Dentro de riesgos físicos tenemos ruido, tenemos radiación. ¿Con qué frecuencia está expuesto a radiación en el hospital? Y las opciones son prácticamente las mismas. Nunca, raramente, a veces, frecuentemente y siempre. ¿Ok? Y una pregunta número 6, ojo, pudieran ser estas tres, de pronto a usted se le ocurre que son 5, son 6. Como mínimo, debieran ser estas tres, ¿verdad? Porque nosotros evaluamos en los riesgos físicos, evaluamos ruido, evaluamos radiaciones. Entonces, al menos podemos hacer estas preguntas. Y la número 6, considera que las medidas de protección contra el ruido y la radiación son adecuadas. Fíjese que esa pregunta 6, ¿verdad? Ya nos dice algo más allá. La primera, ¿con qué frecuencia está expuesto al ruido? La pregunta 5, ¿con qué frecuencia está expuesto a la radiación? Y una sexta pregunta, considera que las medidas de protección, porque si estamos evaluando los riesgos, estamos evaluando también las medidas de protección, ¿ok? De lo que todos conversamos nosotros ya en ese primer tema de riesgo físico, ruido y radiación. Entonces, considera que las medidas de protección contra el ruido y la radiación son adecuadas. Pues sí, no o no estoy seguro, porque quizás no tiene el conocimiento, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo. Me gustaría que al menos la pregunta 4, si es que han logrado colocarla en el Google Form, ¿verdad? Sería genial. Vamos a esperar la respuesta de los compañeros antes de avanzar. Por lo menos una. No se inquiete, no tiene que hacer las tres en este momento. Eso ya usted con calma va a tener el tiempo con la presentación y con todo lo que estamos comentando ahora de hacer las preguntas que usted estime conveniente. Es solo un ejemplo. ¿Logró al menos colocar la pregunta 4? La lámina, la anterior, me habla la compañera María José, dice, ya pude verlo, ¿podría regresar a la lámina actual, la anterior o la que tenemos ahora? Ajá, no hay problema, puedo regresar a la lámina anterior si necesita verla. Eso era Ajá. cuando hace, Ah, ya, hace ya, varios ya, ya. minutos, cuando había preguntado ella. Sí, Perfecto, perfecto. Ok, sí, sí. bueno, algunos compañeros ya nos responden que sí han logrado hacerla. Ok, no, gracias a usted. Y disculpe que yo no había visto el chat. Ok, bueno, podemos avanzar entonces, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar, ya tenemos una idea de qué es lo que podemos nosotros colocar allí. Y recuerde que vamos a elaborar secciones para evaluar la exposición a riesgos físicos, a riesgos químicos y a riesgos biológicos, porque de eso se trata el tema que nosotros hemos venido compartiendo y es el caso práctico que nos estamos planteando en cuanto a metodologías cuantitativas y cualitativas. Bien, yo voy a avanzar entonces y así vamos eh, observando pues el resto. Fíjese, ¿no? Mire, ¿ve? De la misma forma como trabajamos la sección 2,
tendríamos ahora la exposición a riesgos químicos. ¿De acuerdo? Ya usted sabe cómo se hace. Cero estrés, tranquilo. Podría usted, y me permito mostrarle unos ejemplos, ¿verdad? Mire que las preguntas son hasta parecidas, solo que en esta sección me estoy refiriendo a los riesgos químicos. La pregunta 7, y recuerdo que van en seguidilla, ¿no? Van en seguidilla las preguntas. ¿Con qué frecuencia está expuesto a sustancias químicas peligrosas en el hospital? Las opciones, miren, parecidas a la anterior. Bueno, nunca, raramente, a veces, frecuentemente o siempre. Una pregunta 8 podría ser: ¿ha recibido capacitación sobre el manejo seguro de sustancias químicas? ¿Sí o no? Aquí no hay grises, ¿no? ¿Ha recibido o no ha recibido? Bueno, tal vez ha sido una sola vez, pero sí recibió, bueno, sí. No, nunca he recibido, pues digo que no. Y la 9 podría decir, ojo, considera que las medidas de protección contra sustancias químicas son adecuadas. El participante nos dirá, pues, sí, si considera que son adecuadas, no, o no estoy seguro. Fíjense cómo las opciones de respuesta ya nos estamos ubicando, que es algo bastante similar, solo que ahora estamos hablando de riesgos físicos y en la sección anterior estábamos hablando de riesgos, perdón, ahora estamos hablando de riesgos químicos, perdón, y en la sección anterior hablábamos de riesgos físicos. ¿Ok? Con estos ejemplos, entonces avanzo a la otra sección, ¿ok? Y le repito, posteriormente usted va a ir colocando esta pregunta. Viene otra sección de nuestro instrumento cuantitativo, ojo, exposición a riesgo biológico. Y mire usted el ejemplo, que es algo similar a lo que hemos venido trabajando. Fíjese lo sencillo que es hacer esto, ¿de acuerdo? Sería, enseguidilla sería la pregunta número 10. ¿Con qué frecuencia está expuesto a patógenos, llámese virus, bacterias, en el hospital? Opciones de respuesta, ya las manejamos anteriormente. Nunca, raramente, a veces, frecuentemente y siempre. La 11, mire, ¿ha recibido capacitación sobre prevención de infecciones? ¿Sí o no? Y pregunta 12 de esta sección, ¿considera que las medidas de protección contra riesgos biológicos son adecuadas? Sí, no, no estoy seguro. De esta manera, nosotros estamos diseñando, estamos elaborando, ¿sí? Nuestro borrador del instrumento, por supuesto, con respecto a las preguntas que, en este ejemplo, podrían darnos a nosotros la información con respecto a la exposición de riesgos físicos, químicos y biológicos a los que están expuestos los trabajadores y pacientes en el hospital. Muy bien. Espero comentarios si no hay ninguna, ¿verdad? Si no hay alguna inquietud, alguna duda hasta aquí para, para poder avanzar con la otra parte desde el punto de vista cualitativo. Perdón. Ajá. Ok. Fíjense entonces ahora, ¿verdad? Aquí preste un poquito de atención. Ya tenemos una idea, ya ustedes lo han intentado, yo sé que ya colocaron alguna pregunta, ¿ok? Con respecto, digamos, a digamos, las interrogantes dentro del instrumento, ¿verdad? O lo que sería conformar un instrumento que me permita evaluar a través de la metodología cuantitativa, ¿ok? Ahora vamos a precisar, vamos a, digamos, iniciar si se quiere, ¿verdad? Usted puede hacerlo ahí en seguidilla o puede hacer un instrumento nuevo, porque usted puede aplicar dos instrumentos, puede aplicar uno por el lado cuantitativo o uno por el lado cualitativo, o combinar los dos, metodología mixta, y aplicar un solo instrumento, como usted lo desee. Bien, entonces, mire que la instrucción general es la misma que vimos anteriormente. Le repito, puede continuar allí, en seguidilla, las preguntas desde el punto de vista cualitativo o generar un nuevo instrumento
para que usted diseñe, digamos, la entrevista, porque en este caso estamos hablando de metodología cualitativa, ya no tenemos encuesta, ya tenemos entrevista, ¿verdad? Sobre metodología cualitativa. El procedimiento sería exactamente en cuanto a forma, como hemos venido trabajando con el ejemplo anterior. Este documento lo llamaría usted entrevista en profundidad. Si desea generar uno nuevo, ojo, ¿ok? Entonces, le daríamos en el Google Form crear documento nuevo, tal como nos apoyó la compañera Jessica, y íbamos a mostrar rápidamente cómo se hacía, ¿ok? Puede hacer uno nuevo. Ajá, la compañera María José había respondido hace rato que sí logró realizarlo, excelente. Me alegra bastante, espero que todos lo hayan intentado. Tendrá el tiempo de hacerlo con calma, no se inquiete. Google Form es una herramienta súper sencilla, muy amigable. ¿Ok? Entonces, en este caso, usted procedería de la misma manera. Muy bien. Y tendría, voy a avanzar. Aquí sí les voy a pedir un poquito de atención, ¿verdad? La llamaría entrevista en profundidad. Miren, ni me voy a detener aquí porque prácticamente la estructura me dice lo mismo, solo que estamos hablando de la parte cualitativa. ¿Sí? En este caso, usted de igual manera le hace un encabezado, un saludo, una presentación, le repito, todos los estilos son diferentes, no hay un estilo único. Usted puede redactarlo como usted se sienta a gusto, siempre que cumpla más o menos con estos parámetros. El saludo y presentación, el propósito de la misma, consentimiento informado, porque en las entrevistas, ¿verdad? Entiendo que estoy tomando esto de manera directa. Mire más o menos, ojo, lo que diría el encabezado. Y este es solo un ejemplo. Hola, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Buendía, el entrevistador, ¿verdad? Gracias por participar en esta entrevista. El objetivo de esta conversación, porque es una entrevista, es entender mejor tus experiencias, ¿verdad? Y percepciones sobre los riesgos físicos, químicos y biológicos en el hospital. Queremos, ¿verdad? De manera directa, usted dice, queremos identificar áreas de mejora en las condiciones de seguridad y salud del hospital. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Sigo. Antes de comenzar la entrevista, ¿verdad? Quiero asegurarme de que me has entendido, de que está todo claro, de que tu participación es voluntaria, mire usted, y puedes retirarte en el momento que lo desees. Porque recuerde que la investigación no obliga al participante. Precisamente la investigación permite, ¿verdad? Ese es el cuidado y responsabilidad que tiene el investigador de permitir al investigado retirarse en cualquier momento de, del instrumento que nosotros estemos aplicando, de la investigación. Está en plena libertad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, y bueno, usted me pregunta, ¿estás de acuerdo en continuar? Oye, sí, estoy de acuerdo. Bueno, empecemos la entrevista. Si me captan, ya creo que tienen la idea, voy a avanzar. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ok? Ahora sí quiero pedirles su concentración aquí, ¿de acuerdo? En honor al tiempo para que logremos conversar todo lo que está planificado. Así como hicimos un inicio en la sección de información general en el instrumento cuantitativo, en este instrumento de entrevista cualitativa, debemos tener también, digamos, una sección general al principio, ¿verdad? Unas preguntas generales en cuanto al contexto general y la experiencia general. Y serían algo más o menos así. ¿De acuerdo? Contexto personal. ¿Ok? No es que tengo que colocar contexto personal, no, yo coloco la pregunta. ¿Podrías contarme un poco sobre tu rol en el hospital y cuánto tiempo llevas allí? Fíjense cómo se va más allá, la entrevista es subjetiva. En términos generales, ¿cómo describirías tu experiencia trabajando o recibiendo atención? Si es el paciente, entiendo que la pregunta va a ser recibiendo atención. Si es el trabajador, le diría, ¿cómo describirías tu experiencia trabajando en el hospital? Fíjense cómo ya tenemos el contexto, ¿verdad? Trabajador, paciente. Ajá. Pregunto, ¿hasta allí vamos bien? ¿Están en sintonía conmigo? Para avanzar y mostrar unos ejemplos de cuál sería el resto de las preguntas que ustedes pueden hacer. Ok, perfecto. Gracias, compañera. Voy a avanzar. ¿Ok? Entonces,
Después de las preguntas generales, el riesgo biológico, porque eso es lo que nosotros estamos precisando acá. ¿Ok? Avanzo. Con respecto a riesgos físicos, ruidos y radiaciones. Miren, con respecto a exposición al ruido, ¿no? Yo no tengo que colocar ese título ahí, exposición al ruido, no. Yo hago la pregunta y le daré un número. ¿Has experimentado niveles de ruido que consideres excesivos en tu área de trabajo o durante tu estancia en el hospital? ¿Podrías describir alguna situación específica? Mire cómo son preguntas abiertas, cualitativas, más subjetivas. ¿Sí me está captando? Otra pregunta. ¿Has estado expuesto a radiación en tu trabajo o durante tu tratamiento, si eres paciente? ¿Cómo te sientes respecto a las medidas de protección que se implementan? Ok. ¿Sí las tienen? Son ejemplos, ojo, ¿no? Son ejemplos. Con respecto a los riesgos físicos, voy a avanzar. Ahora vamos con la sección riesgo químico, exposición a sustancias y capacitación, porque de eso se trataba esa sección, exposición a sustancias y capacitación. Ok, ¿cuáles son las preguntas que yo pudiera generar en el área o en la sección de riesgo químico? ¿Has tenido contacto con sustancias químicas peligrosas en el hospital? ¿Puedes describir alguna situación en la que te hayas sentido en riesgo? Puedo generar otras preguntas, como las últimas dos. ¿Has recibido capacitación sobre el manejo seguro de sustancias químicas? ¿Qué opinas sobre las medidas de protección actuales? ¿Ok? Sé que ya han tomado nota, ya tienen una idea. Con respecto a riesgo químico, fíjense que la estructura, la forma de la pregunta, más o menos se parece en cada uno. Pero me refiero en una a riesgos físicos, en otra sección a riesgos químicos y, por supuesto, vamos a hablar de la última, riesgos biológicos, exposición a patógenos y prevención de infecciones. Preguntas. Ajá, estoy leyendo el chat. Una consulta, en esta entrevista puede añadirse preguntas según la respuesta de los participantes o son preguntas cerradas. No, no, son preguntas abiertas. Yo puedo elaborar las preguntas que yo considere que me van a dar la información de lo que sienten o padecen o creen los trabajadores y pacientes con respecto a riesgos físicos, químicos y biológicos desde el punto de vista cualitativo. ¿Ok? No, pueden ser preguntas abiertas. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Te has sentido expuesto a patógenos como virus y bacterias en el hospital? Ah, de repente esa pudiera ser de sí o no. Una respuesta, ¿verdad? Dicotómica. Ajá, te has sentido expuesto. Pero pudiera ser también la que vimos anteriormente, ¿verdad? Siempre o frecuentemente, nunca. Depende. ¿De acuerdo? Repito, esto es bastante flexible en ese sentido. Esto va a depender de lo que yo necesite saber. De lo que yo necesite saber. ¿Ok? No a su orden, a su orden. Otra pregunta, ¿podrías compartir alguna experiencia específica? Es una pregunta abierta, de que me cuentes algo que te haya pasado. ¿Qué opinas sobre las medidas de prevención de infecciones que se implementan en el hospital? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que son buenas, yo creo que son malas, no las conozco. Bueno, sí se aplica esto, pero lo otro no. Una pregunta a que le das la libertad al participante que me diga lo que cree respecto a eso. ¿Crees que son suficientes como complemento de la pregunta? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya con esto tenemos un buen ejemplo, ¿sí? De cómo creemos que pueda estar elaborado el instrumento. Aquí tengo una sola lámina. Aquí, discusión y revisión de diseño simplemente para preguntarles a ustedes, ¿de acuerdo? Si tienen algo que decir con respecto a este ejemplo que hemos diseñado para obtener la información que nos interesa con respecto a los riesgos físicos, químicos y biológicos de trabajadores y pacientes en el hospital. Si usted considera que debe agregar alguna otra pregunta, usted lo hace. Si considera que alguna de esas, pues para usted no, y usted cambia la pregunta, está en toda la libertad de hacerlo. Esto depende de lo que usted requiera obtener. Estamos en este sentido. Y debemos tener claro, por supuesto, los objetivos. En base a los objetivos, nosotros también nos planteamos todas estas preguntas. Por eso coloqué esta lámina de discusión y revisión de diseño. Si tienen algo que decir
O usted hace la reflexión, bueno, yo creo que puedo cambiar esto o puedo agregarle esto. Perfecto. Siempre que me permita precisar qué está pasando con los trabajadores y pacientes respecto a los riesgos que eventualmente pueden correr desde el punto de vista físico, químico y biológico en el hospital, perfecto. Ahí podemos sumar y restar. No hay ningún problema. ¿Ok? Si es así, entonces yo voy a avanzar. Y bien, surge esta pregunta, ¿verdad? Ajá. Si alguien desea responder, con gusto lo escuchamos, ¿no? Si no, usted tiene su opinión muy particular. ¿Cuál seleccionaría usted? Ya tuvimos ejemplos, ¿verdad? Sí, de la cuantitativa y cualitativa. Les pregunto, ¿usted seleccionaría solo la cuantitativa o solo la cualitativa? ¿O considera que pudiera utilizar las dos? Esa es la pregunta que les hago. Repito, eso lo decide el investigador, usted, dependiendo de lo que necesiten. ¿Tenemos alguna pregunta acá? Metodología mixta, concuerdo con la compañera Consuelo Córdoba, ¿bien? Y aclaro que no es que está bien o está mal. No, de pronto usted dice, bueno, yo voy a aplicar un cuestionario solo para metodología cuantitativa porque necesito saber es esto y esto. Perfectamente válido. Voy a aplicar solo una entrevista porque requiero saber, bueno, cómo se sienten los pacientes o los trabajadores en esta área del hospital. Pues también está bien. Aquí no hay malos ni buenos. Aquí la ventaja que nos ofrece la combinación de las dos es más información. ¿De acuerdo? Más amplitud, mayor conocimiento en cuanto a lo que nosotros deseamos saber. A esa reflexión quería llegar con ustedes. Entonces, muy bien. Quien utilizaría solo cuantitativa, felicidades. Quien utiliza solo cualitativa, felicidades. Quien utiliza la mixta, más felicidades. Porque estaría obteniendo mucho más información que solamente aplicando una de las dos. ¿De acuerdo? Repito, aquí todas las elecciones son buenas. Hay investigaciones que son netamente cuantitativas, que solamente con un cuestionario yo tengo la información y, y está perfecta. Y tengo los resultados como deben ser y puedo traspolar esos resultados obtenidos de mi muestra a la población perfectamente. No hay problema. ¿Ok? Dicho esto, entonces avanzo y vamos a hacer, les voy a mostrar, ¿sí? Creo que alguien por ahí ya nos había dicho algo así, ¿no? Una simulación de recolección de datos, una simulación. Después de usted aplicar estos instrumentos, con todas esas preguntas que mostramos allí como ejemplo, lo que obtendríamos, vamos a poner aquí justamente esto, una simulación. Mire usted, ¿no? Esto es un ejemplo. Le aplicamos el instrumento cuantitativo a 100 personas en el hospital, entre trabajador y paciente. Entonces yo obtuve un resultado de rol en el hospital, ¿verdad? 50% empleados, 50% pacientes. ¿Ves? En cuanto a los departamentos, bueno, ojo, esto es un ejemplo. 20% en administración, 20% en enfermería, esto puede variar, ¿no? Es un ejemplo. Tiempo en el hospital, menos de un mes, 25%, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a avanzar para que usted vea cómo podría ser todo este asunto. La cuarta pregunta, ¿se acuerda? En la metodología cuantitativa. ¿Con qué frecuencia está expuesto a ruido excesivo en el hospital? Bueno, nunca 20%. Raramente 20%. Le repito, esto es un ejemplo. Esos porcentajes pueden variar, dependiendo, porque es un ejemplo, ¿no? Dependiendo de una realidad aplicada cuando ya pues pongamos en marcha el instrumento. ¿Ok? Y así sucesivamente todas las respuestas. ¿Sí? O sea que ya esto es un ejemplo, yo voy a avanzar para que usted vea lo demás. Así tenemos, o sea, usted va a obtener unos resultados, ¿de acuerdo? De ese instrumento. Va a obtener unos resultados, unos porcentajes. ¿Ok? Voy a avanzar. Esto en cuanto a riesgos químicos, en cuanto a riesgos biológicos, va a obtener unos porcentajes, ¿sí? Vamos con digamos, lo que me arroja haber aplicado la entrevista desde el punto de vista de metodología cualitativa. ¿Ok? ¿Te acuerdas la sección 1? General. Igual, se la aplicamos a las mismas 100 personas. Empleados me dio también igual 50%, más o menos unos porcentajes. Lo que trato de decirle
es que la aplicación del instrumento me va a arrojar a mí un resultado. Tal vez no sea este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Eso lo va a tabular usted después cuando realmente cuente, ¿no? Wow, mire, realmente de 100 personas, 80 eran pacientes y 20 eran trabajadores. Ah, por supuesto, ¿no? Ahí tiene 80 y 20%. Ahí cambió el porcentaje. Cuando nos vayamos a la realidad. Este es un ejemplo ilustrativo para que usted tenga una idea cómo es el asunto. Ajá, miren, de las preguntas generales, ¿no? En términos generales, ¿cómo describirías tu experiencia trabajando, recibiendo atención en el hospital? Esa era la pregunta. El instrumento nos arrojó pues varias respuestas. Una de ellas, mi experiencia ha sido muy positiva. El personal es muy atento y profesional. Esa es una de las respuestas que dio cualquier cantidad de personas. ¿Sí? Otra respuesta. He tenido algunas dificultades, pero en general mi experiencia ha sido buena. Mi experiencia ha sido regular, creo que hay áreas que necesitan mejorar, etcétera, etcétera. Esas fueron las respuestas que obtuvimos en las preguntas generales de la entrevista en la metodología cualitativa. Sigo. En cuanto a riesgos físicos, una de las preguntas era, ¿has experimentado niveles de ruido que consideres excesivos en tu área de trabajo o durante tu estancia en el hospital? ¿Podrías describir alguna situación? Obtuvimos respuestas como, por ejemplo, sí, he experimentado niveles de ruido excesivo en mi área de trabajo, soy un trabajador. Por ejemplo, en la sala de máquinas. No, no he experimentado niveles de ruido. Hubo alguien que a lo mejor dijo que no porque trabaja en otra área. A veces, especialmente durante las horas pico en el hospital. Por ejemplo, sigo. Exposición a la radiación. Si he estado expuesto a la radiación, no he estado expuesto a la radiación, a veces, pero las medidas de protección son insuficientes. Esas son las respuestas de estos trabajadores a quienes le aplicamos este instrumento. Estamos, sigo, riesgo químico. ¿Qué respondieron en cuanto a esto? Sí, sí he estado en contacto con sustancias peligrosas. No he estado en contacto con sustancias peligrosas. A veces, especialmente cuando manejan desinfectantes fuertes. Fue la respuesta de alguien. Ajá. Pregunto, hasta acá, ya creo que estamos más claros de qué es lo que nosotros vamos a obtener. Por supuesto, elaboraremos un instrumento, lo aplicaremos y obtendremos una realidad. Este es un ejemplo, pero se obtiene algo más o menos así. Riesgos químicos, bueno, algo más con respecto a capacitación. Sí, he recibido capacitación. No he recibido ninguna capacitación. Son respuestas que nos va a dar la gente. Riesgo biológico. Sí me he sentido expuesto a patógenos. No me he sentido expuesto a patógenos. Son las respuestas que más o menos la gente nos va a dar. ¿Ok? De pronto salta otra distinta. Ok. En cuanto a prevención de infecciones, es lo que quiero precisar. Ahora les voy a detallar de manera muy breve, como les dije, no todos somos estadísticos, ¿sí? Y es perfectamente válido, no tenemos por qué serlo. Podemos valernos de personas expertas en el área de estadística, de aquellos matemáticos que son, ¿verdad? Los non plus ultra en Excel y en todas estas herramientas, y son quienes normalmente nos realizan en nuestras investigaciones el análisis de los datos. Repito, no tenemos nosotros por qué ser expertos. El que sea experto en el análisis de datos y también en la investigación, pues bueno, creo que tiene una gran ventaja. ¿Sí? Entonces, en la metodología cuantitativa existen muchas herramientas que se utilizan actualmente para analizar los datos obtenidos. Lo menciono aquí, así de manera breve. El SPS, ideal para análisis descriptivos y exploratorios. El R, el SAS, el Excel, ¿sí? Aunque más básico, muy útil, ¿de acuerdo? El SPSS, el Excel, se utiliza mucho acá, particularmente en mis tesistas. Como, ojo, análisis temático, que se refiere, ¿verdad?, a un método, ¿ok?, para identificar, analizar y reportar patrones. La codificación, proceso para asignar etiquetas, segmentos de datos cualitativos. Son herramientas para análisis de datos. Bien, aquí sí no vamos a ahondar porque pues estamos mostrando un ejemplo, solo las menciono para que ustedes tengan una idea y les repito, no tenemos por qué ser los expertos tanto en la parte estadística como en la parte de nuestra investigación. Para eso hay personas que dominan esta área del análisis de datos y por supuesto que realizarán esta tarea. Bien, ¿cómo presentamos los resultados? Ajá, ya usted obtuvo unos porcentajes ahí, ¿verdad? Ya la gente respondió esto, respondió lo otro, usted obtuvo unos porcentajes.
cómo presento esos resultados en mi investigación. Vamos a la primera parte, ¿sí? Y voy a hacer esto de manera muy breve. En cuanto a la encuesta metodológica desde el punto de vista cuantitativo, recuerdan la primera sección, la información general, teníamos rol en el hospital. Usted obtuvo que, en el ejemplo, 50% fueron empleados y 50% fueron pacientes. Esta es una manera de mostrarlo, un gráfico de torta. Usted puede utilizar un gráfico de barra, el que usted se sienta más identificado, el que de manera personal yo considero que cuando muestro dos parámetros como estos, empleados y pacientes, el gráfico de torta te pone en situación inmediata de quién es quién. Que hay la mitad de empleados y la mitad de pacientes. ¿De acuerdo? En el ejemplo de 100 personas. Y así, mire, el departamento de administración, ¿de acuerdo? Así el departamento de administración, así el tiempo en el hospital, ¿ok? Hay programas que usted le pone todos estos datos y le da el gráfico de torta. Esto no es ningún secreto para nadie. Esto es sumamente sencillo, ¿ok? Mire la sección 2, exposición a riesgos físicos. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Con qué frecuencia está expuesto al ruido excesivo que le dio 20%? ¿Es un ejemplo? Bueno, le va a mostrar un gráfico donde está cada uno de ellos. Ya usted tiene una idea cómo se presentan los resultados. Así se presenta el resultado. Y así tiene la exposición, aquí la pregunta número 5, pregunta número 6, y muestra usted su gráfico de torta. ¿Sí? Vamos a la encuesta, a la entrevista, metodología cualitativa. En este sentido, tenía usted entre pacientes y empleados que también le dio 50%. Es un ejemplo. Bueno, ahí está. Departamento área, fíjense que es algo hasta similar. Ojo, esos porcentajes serán reales del instrumento que yo aplique, por supuesto. Y seguramente van a variar. Esto es un ejemplo, por eso es que coincide 20% en cada uno, ¿no? Es un ejemplo didáctico. Tiempo en el hospital. Experiencia general. Y aquí está, cada uno. Mire, 18% para mi experiencia ha sido muy negativa. No me siento seguro en este hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Las respuestas se las está mostrando en un gráfico. Nada más. No ha cambiado nada. Exposición al ruido. Avanzo. Exposición a la radiación. Exposición a sustancias químicas. Con respecto a riesgos químicos, cada uno de los riesgos que hemos venido evaluando. Capacitación y medidas de protección. Riesgos biológicos. Exposición a patógenos. Prevención de infecciones. Sí. Ok, después de presentar esos resultados de esa manera, ¿verdad? Que son bastante, incluso agradables a la vista, entendibles perfectamente, lo que hicimos fue trasladar los resultados que obtuvimos, ese 50 y 50, en un gráfico para visualizarlo mejor. De esa manera se presentan los resultados. ¿Ok? Ahora, tengo los resultados. Ya usted los vio, ahí están. ¿De acuerdo? Que posteriormente tendrá esto para que repase con calma toda la presentación. No se preocupe. Ahora vamos a concluir. ¿Sí? En base a los resultados, ¿qué puedo decir? Conclusiones. Número 1, con respecto a la evaluación de riesgos físicos. 1, exposición al ruido. Con respecto a la encuesta, un 20% de los encuestados reportó exposición frecuente o constante a niveles de ruido excesivo. La entrevista arrojó, ¿verdad? O puedo concluir, los empleados en áreas como la sala de máquinas mencionaron niveles de ruido excesivo, especialmente durante las horas pico. Esa es la conclusión. Ajá. Conclusión general con respecto a la evaluación de riesgo físico. Ruido. Es necesario implementar medidas adicionales de control de ruido y proporcionar equipos de protección auditiva adecuados. Así presento las conclusiones en base a los resultados que acabamos de ver. Esto con respecto a ruido. Radiación. La encuesta me dijo esto, la entrevista me dice que algunos empleados mencionaron que las medidas no son adecuadas. Concluyo, se deben revisar y mejorar las medidas de protección contra la radiación para asegurar la seguridad de todos los empleados. Esa es la conclusión. Vamos a riesgos químicos. Fíjense. La encuesta me arrojó un 20%, la entrevista me dice que los empleados del laboratorio expresaron preocupaciones, etcétera, etcétera. Conclusión, es crucial mejorar el suministro y uso de equipos de protección personal y asegurar una capacitación continua sobre el manejo seguro de sustancias. Eso es lo que concluyo. Sigo. Evaluación de riesgos químicos. Me voy directo a la conclusión.
Se debe implementar un programa de capacitación obligatorio y regular para todos los empleados que manejan sustancias químicas. Sigo. Con los biológicos. En la encuesta me dio esto, en la entrevista me dio esto. Perfecto. Concluyo. Es necesario reforzar las medidas de protección y protocolos de seguridad para minimizar la exposición a patógenos. Esa es la conclusión. Fíjese usted. Riesgo biológico, de igual manera. ¿Qué me dio en la encuesta? ¿Qué me dio en la entrevista? ¿Y qué es lo que al final se llega? Se debe asegurar que todos los empleados reciban capacitación regular y adecuada sobre la prevención de riesgo. ¿Sí? Ok, sigo. Luego de tener las conclusiones, ojo, y en base a los objetivos específicos, ¿verdad? Si hay 3 objetivos específicos, generalmente tenemos 3 conclusiones, de manera muy general, ¿no? Y si tengo 3 conclusiones, es un ejemplo, normalmente tengo 3 recomendaciones generales. Yo puedo hacer más recomendaciones, pero las recomendaciones deben hacerse en base precisamente al tema que estamos hablando y en base a las conclusiones. Vamos a decirlo así, que por cada conclusión yo debo tener una recomendación. Digo debo, ojo, generalmente es así. ¿Qué puedo recomendar en esta investigación? En este caso práctico que acabamos de analizar. Número 1, implementar medidas de protección adicionales basadas en los hallazgos. Es crucial mejorar las medidas de protección contra riesgos físicos, químicos y biológicos. Es una recomendación. La recomendación es el debe. ¿Qué debo hacer? Aumentar la capacitación. Es una recomendación. Establecer programas de capacitación regulares y obligatorios para todos los empleados sobre el manejo de seguros de sustancias, por ejemplo. Otra recomendación, mejorar la comunicación. Fomentar una cultura de seguridad donde los empleados se sientan cómodos reportando riesgos y sugiriendo mejoras, dándoles participación. Fundamental. ¿De acuerdo? Ahora quiero compartir con ustedes qué resultado de aprendizaje les deja a ustedes haber compartido esta información, haber realizado este taller desde el punto de vista teórico-práctico. ¿Qué resultado de aprendizaje le deja a usted? 1. Comprensión de la evaluación de riesgos desde el punto de vista teórico-práctico. Usted, cuando digo usted, son los participantes. Adquieren un conocimiento profundo sobre los diferentes tipos de riesgos. Ya lo hemos venido conversando porque de eso han sido los temas que tratamos anteriormente. ¿Ok? Y en este caso muy particular, presentes en un entorno hospitalario, que es el caso práctico que estamos planteando. Desde el punto de vista práctico, aprenden a identificar y evaluar estos riesgos mediante encuestas y entrevistas, aplicando metodología cualitativa y cuantitativa, y mixta, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Número 2, desarrollo de habilidad de análisis. Desde el punto de vista cuantitativo, ustedes han desarrollado habilidades para analizar datos cuantitativos a través de este ejemplo, por supuesto, luego lo harán de manera real, como frecuencia, porcentajes, utilizando software estadístico. Bueno, no aplicamos el software estadístico, mencionamos que existe y que se aplica para el análisis de datos. Cualitativo, aprenden a realizar análisis temático y codificación de datos. Son las herramientas que se utilizan en el análisis de datos. Y repito, no tenemos por qué saber manejarlas. Quien las maneje tiene un plus importantísimo. ¿De acuerdo? Quien no, contará con algún profesional especializado que realice el análisis de datos. No ha pasado nada. 3. Implementación de medidas de seguridad. Identificación de necesidades. Ustedes han aprendido a identificar áreas que requieren mejoras en medidas de protección y capacitación, propuestas de soluciones, desarrollan la capacidad de proponer soluciones prácticas. Oye, si ya usted realizó una investigación y usted sabe qué resultó, qué concluye, entonces usted está en capacidad de proponer qué es lo que se debe hacer para mejorar esa situación. A eso me refiero. 4. Mejora de la comunicación y capacitación. Comunicación efectiva. Ustedes comprenden la importancia de una comunicación clara y efectiva sobre los riesgos y medidas de protección a través de este caso práctico. Capacitación continua. Reconocen la necesidad de los programas de capacitación regulares y actualizados para todos los empleados. Totalmente. 5. Fomento de una cultura de seguridad. Si de eso estamos hablando. Participación activa. Los participantes, ustedes, aprenden a fomentar una cultura de seguridad donde todos los empleados se sientan responsables y comprometidos con la seguridad. Y por supuesto, no puede faltar una retroalimentación y mejora continua. Si estamos hablando de calidad, etcétera, etcétera, esto tiene que estar inmerso aquí. Desarrollen habilidades para recoger y utilizar la retroalimentación de los empleados para mejorar continuamente las prácticas de seguridad. ¿Quién nos va a decir a nosotros qué está pasando en el hospital? Los pacientes y los trabajadores. ¿A través de qué?
de la aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas como la encuesta y la entrevista. ¿Sí? Tengo esta ronda de preguntas para ustedes. Con esto cerramos nuestro taller. Por favor, en el chat pueden abrir su micrófono. Tengo para ustedes la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos físicos identificados en el hospital? A ver, mencione uno. Riesgos físicos. Riesgos físicos. ¿Cuáles tenemos? Ruido. Y lo voy a ayudar con la primera, para que se suelten. Incluye la exposición de niveles excesivos de ruido, ¿se acuerdan? Y radiación. De hecho, uno de los resultados decía que el 20% de los encuestados dijo que había exposición frecuente a estos riesgos. ¿Sí? Sí, en el chat la licenciada Consuelo Córdoba dice biológico, la licenciada María José dice radiación. O radiación. em, Estamos hablando de físicos. Perfecto. ujú, Ruido y radiaciones. Biológicos, ya vamos a hablar de eso. No se me inquieten. Perfecto. Listo. Voy con la segunda pregunta con ustedes. ¿Qué medidas de protección se sugieren para minimizar los riesgos físicos? Ya con esto tenemos una, ¿verdad? Yo no sé si, creo que mi cámara no se está viendo, ¿verdad, Jessica? No sé, hay algo allí curioso, pero bueno, yo no me veo. No sé si ustedes me Sí, ven. sí, doctor, algo está pasando con su cámara, pero es una Sí, cuestión de su red, de su sí, internet, es no le algo. permite. Y sigue apareciendo el mensaje que alejar esta ventana de la aplicación. No sé, hay algo que surgió ahí a última hora. Pero Ujú. bueno, lo importante es que, ajá, tenemos respuesta en el chat. Ajá, ok, equipo de protección contra la radiación, etcétera, etcétera. Veamos. Medidas de implementación de equipos de protección, especialmente, ¿verdad? Auditivos, mejora de barreras contra radiación, respecto a justamente los riesgos físicos que estamos hablando. Tercera pregunta para ustedes. ¿Qué técnicas se utilizaron para recolectar datos en este caso práctico? Los chalecos de protección. Encuesta, excelente. La compañera Nicole y lo que había dicho anteriormente, Consuelo, los chalecos, sí. Cascos para actividad, etcétera. Encuesta, ¿alguna otra? En este caso práctico utilizamos encuesta y ¿qué más? Utilizamos dos, cualitativo y cuantitativo. La encuesta fue la cuantitativa. Entrevista, perfecto. Ya nos respondió Talía. Muchas gracias. Ahí están. ¿Sí? Ahí está. Encuesta estructurada y entrevista en profundidad. Cuarta pregunta para ustedes. ¿Qué porcentaje de empleados recibió capacitación sobre el manejo seguro de sustancias? Ok, escala como Likert para la cuantitativa, sí. La licenciada nos dice esto, sí, depende, ¿verdad? Ya depende de la estructura que nosotros deseemos colocar. Sí, con escala de Likert, perfecto. Muy bien. ¿Qué porcentaje recibió? Bueno, yo les ayudo. El 50% de los empleados encuestados indicó haber recibido capacitación. ¿Ok? Tengo la quinta pregunta para ustedes. ¿Qué mejoras se sugieren en términos de capacitación y medidas de protección? No se inquieten, yo los ayudo. Implementar programas de capacitación obligatorios es lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Que mejoren el suministro de equipos de protección personal, realizar inspecciones periódicas para que se cumplan las medidas de seguridad. ¿Ok? Pregunta 6. ¿Cómo se percibe la experiencia general de los empleados y pacientes en el hospital? ¿Es buena? ¿Es mala? No sé. ¿Es regular? La experiencia general de los empleados y pacientes en el hospital varían, porque unos dijeron unas cosas, para otros no fue tan buena, para otros sí, ¿de acuerdo? Hay unos que dijeron, para mí ha sido muy positiva, otros dijeron que no, etcétera, ¿verdad? Relativamente buena, María José, muchas gracias. Ok. Pregunta 7. ¿Cómo pueden aplicarse estos resultados para mejorar la seguridad en otros hospitales? Fíjense lo importante es realizar una investigación, ¿verdad? Que pueda de alguna manera ser referente, porque hay situaciones que entiendo que son particulares.
Un hospital no es igual a otro, estamos claros. Pero hay ciertos, ¿verdad? Riesgos que están inmersos en todas partes. ¿Cómo aplicaríamos esos resultados para mejorar la seguridad de otro hospital? Pueden servir como base, como dije hace un momento, para desarrollar políticas y protocolos de seguridad, pues más, ¿verdad? Más fuertes, más robustos, implementar programas de capacitación específicos y realizar evaluaciones periódicas de riesgo en otros hospitales para ver cómo está este asunto. ¿Sí? Pregunta 8. ¿Qué beneficios se obtienen al utilizar una metodología mixta en la evaluación de riesgo? Creo que estamos cerrando con esta pregunta. Si utiliza las dos, va a obtener quizá mayor o menor información. Mayor información. Gracias, Liliana. Excelente. ¿Ok? Efectivamente. La metodología mixta, la combinación de cualitativa y cuantitativa, va a permitir una comprensión más completa y detallada de los riesgos, combinando datos cuantitativos con la parte contextual de los datos cualitativos. ¿Ok? Información más detallada, nos dice Nicole también. Muchas gracias. ¿Ok? Esta es la bibliografía que utilicé de manera general. No voy a detenerme mucho en ello. Ustedes luego la comparten. Ha sido un honor para mí. Lamentablemente estos últimos minutos algo pasó aquí con mi cámara. No logro, sí, está como cerrada. Sin embargo, quedo a su orden. Repito, ha sido un honor para mí compartir esta información con ustedes. Espero haya sido de provecho, que la pongan en práctica, porque la investigación cualitativa y cuantitativa se está utilizando en todo momento. ¿De acuerdo? No solo es para hacer una tesis en el momento que estamos haciendo una maestría, por ejemplo. No, es aplicable en cualquier organización donde nosotros nos encontremos. Les pido que revisen posteriormente con calma lo que ya intentaron hacer, el formulario, y que por supuesto ustedes complementen lo que necesitan. De mi parte, quedo a la orden. Compañera Jessica, me despido, repito, muchísimas gracias por la invitación a participar en este excelente diplomado, en esta capacitación. De eso no tengo la menor duda. Agradecido que al inicio también el doctor César de Pool se conectó por allí para Sí, saludar. De verdad que Por agradecido aquí también estoy, con él. por aquí estoy. Ah, por aquí estoy. Y yo sin cámara. Qué pena, algo pasó allí, pero estoy por acá, pues Claro, animado, contento, qué agradecido bueno. con todos ustedes por la oportunidad y espero que, digamos, el compartir este conocimiento sea de provecho para todos los participantes. Excelente. Gracias, profesor. Gracias, Jessica. Gracias a todos por estar aquí. Nuevamente tenemos la culminación de otra etapa, ya con todos estos factores, fíjense, físicos, biológicos, prácticamente parte de los químicos que seguimos ampliando. Y venimos de lo ergonómico, venimos y vamos a lo psicosocial, es decir, que el diplomado completa todo aquello que rodea a una empresa como tal. Así que felicidades por esto. Gracias, profesor. En lo personal, mis respetos, como siempre lo digo, y en lo público también, en lo profesional, porque ha desempeñado y ha desarrollado esto que ha sido un reto para usted. Sabemos que está ocupadísimo en otras universidades también a nivel nacional e internacional, pero qué bueno que se ha dado la tarea de compartir también. Y como usted mismo dice, yo sé que es un placer para usted compartir todos sus conocimientos y su experiencia. Gracias de verdad. A ustedes, a la orden. sí, las licenciadas, los licenciados en la sala dice gracias, docentes presentes, gracias, muy interesante, gracias doctor, gracias a ustedes, muchas gracias, excelente ponencia. Tenemos muy, muy buenas opiniones de nuestros licenciados, licenciadas que se encuentran en la sala. Estimado doctor Carlos Goití, ha sido un honor tenerlo en esta unidad. Vamos a estar en contacto por lo que viene ya después de su ponencia. Muchísimas gracias por todo, estas 3 sesiones. Que tenga una bonita tarde.